verdadero secreto a voces. En el siguiente material que vamos a compartir con todos ustedes, les mostramos una entrevista exclusiva que logró nuestra compañera Blanca López con una profesional de la enfermería. Ella cuenta cómo en medio de los servicios que realizaba cayó en las adicciones y revela una realidad semioculta dentro de este gremio. Ella lleva 3 años sumida en la adicción a opiáceos. Primero por razones médicas, utilizó morfina, pero después directamente fentanilo. Tendida en un colchón en el piso nos contó su historia y cómo al ser licenciada en enfermería pudo caer en el consumo de drogas altamente adictivas, que son medicamentos controlados. El que era mi pareja en ese entonces, que también es terapista, que actualmente también es terapista, es militar. Están en el hospital del hospital militar está él. Y él fue el que empezó a ponerme. Me dice, bueno, sí, ya que para que vos aguantes, vamos a ponerte horario. Después fue el fentanilo porque la morfina parece que era más corta, la duración era más corta, entonces me tenía que estar aplicando cada tanto. Y yo necesitaba un medicamento que dure más tiempo y que sea menos la aplicación y que sea más tiempo. ¿Cómo atendías a los pacientes? Normal. ¿Cómo te hizo llegar a este nivel? Por la cantidad. ¿Pero quién controla a quienes deben administrar esas medicinas? Primero que en los hospitales tenés patada. Frente a los hospitales también se venden y hay muchas formas de conseguir, muchísimas. Hasta ahora me pongo a pensar y no sé en qué momento yo me perdí. Ni mi vida no me interesa, con ese te digo todo. En noviembre del 2019, Mayra era asesinada por sobredosis de fentanilo, administrada por su pareja, un anestesiólogo, quien también resultó sumido en la adicción a la misma droga. Aún así, él ejercía hasta esas fechas la medicina. Es por eso que este relato sigue sorprendiendo. ¿Hay muchos profesionales de salud? La mitad más uno. Yo pienso, y hoy por hoy personalmente, si voy a volver a ser una persona que está como jefa en algún lado, lo primero que yo haría es, si voy a meterle a una persona en la terapia o en atención directa a un paciente, lo primero que haría un antidoping. ¿Pero por qué nadie se percata en los centros asistenciales de que su personal está bajo los efectos de opiáceos? Mayormente enfermería, porque el médico pues no hace un carajo. El médico lo único viene, te mira. Es más, hay médicos que ni siquiera saben lo que están haciendo. Vienen y le preguntan al enfermero, ¿qué le podemos dar? ¿Qué le podemos hacer? ¿Vos qué decidas qué hacer? La mayoría de los residentes aprenden de nosotros nomás. Ellos aprenden de nosotros. Hospital Militar, en los hospitales donde yo estuve, Hospital Militar, Regional de Luque, Barrio Obrero, son los hospitales más grandes los que tienen este problema. Manejan las cantidades y todo eso. ¿Qué es lo que más consumen el personal de blanco? ¿Se droga? Sí, se droga. Si vamos a hablar fuera de lo que es los opioides, se usa mucho la cocaína, ¿verdad? Que es algo normal entre ellos que estén consumiendo. El consumo de opiáceos la ha alejado de su familia a esta joven mujer. Ella precisa de atención especializada para recuperar su vida. Ya ha intentado quitársela 2 veces. Y tal vez el estar alejada de la profesión que la acercó a las drogas más adictivas. Adicta al fentanilo, empezaba con morfina por un problema de salud. Era su pareja el que le administraba primero la droga y después ya empezó a ser más frecuente porque decía, la morfina tenía un efecto menos duradero que el fentanilo. Pero le aplicaba por una cuestión médica, ¿no? Al inicio, solo la morfina. Después ya no, después ya se volvió una adicción. Imagínense, ¿y por qué tratamos este tema? Y decíamos, un secreto a voces que a raíz del estrés, de la alta carga laboral que tienen, y no lo estamos usando de excusa, sino en realidad estamos exponiendo una realidad de verdad de lo que ocurre y preocupante. Y el fácil acceso que esta enfermera incluso decía, para nosotros es muy fácil, tenemos en el hospital, en la farmacia, sacamos morfina, tenemos ese tipo de medicamentos. O sea que el estrés por un lado y la facilidad en el acceso. Entonces, claro.
Eso es lo que desemboca en esto. ¿Y por qué hablamos de un secreto a voces? Porque es una realidad que no solamente afecta al personal de la enfermería, también a los médicos. Y lo preocupante aquí es que, a diferencia de otras profesiones, son personas que tienen otras vidas bajo su responsabilidad, en sus manos. A ver, yo quiero subrayar, poner en negrita, rojo, todo lo que ustedes quieran, una frase de ella. Cuando Blanca le pregunta cuántos están en esta situación, ella dice la mitad más uno. Y por más que las generaciones, que las comparaciones sean tediosas, ¿qué pasó con esa generación? Y estoy hablando de 30 años atrás por lo menos, que no veíamos este tipo de historias o no se conocían. ¿Qué es lo que pasó ahí? O no se daban a conocer nada más. Y eso te digo, o no se daba a conocer o no había luego. Bueno, o había muy escaso. Pero ahora estamos hablando de una generación de médicos que está con este problema. Pero que yo un lo que secreto creo es que a voces entre no pasa ellos. por la profesión, yo creo. No, creo claro, que en todas las profesiones. de cada 10 jóvenes, yo creo que hay que considerar ahora la facilidad que se tiene en el acceso. Lo que en mi generación era la prohibición del cigarrillo, estoy hablando de 15, 16 años, costaba. Hoy tienen en cada esquina, en los colegios, eso te dicen las autoridades de la Senata. Y el fentanilo no se conocía también como una droga de uso. Pero en nuestras manos no está la vida de otras personas, Roberto. Lo que pasa es que el control, entonces hay que meternos ya, porque si es por el acceso, hay que anotar policía, hay que anotar militares. Porque al final, porque si no estamos como que satanizando a los trabajadores de blanco. Porque los pilotos, por ejemplo, cuando suben a un avión, llevan 400 vidas como mínimo. Y ellos sí soplan el alcohol, tienen permanentemente controles. Se hace es eso más, con los ella médicos. sugiere eso. Claro. Ella sugiere eso en la Porque entrevista. esa va a ser una salida. O son narcómanos, porque si ella está diciendo 50%, o sea, de cada 10 médicos, de 5 tenemos que sospechar ahora. Exacto. Y por otro lado, ella dice en el 2009, yo empecé con 2019. Estamos hablando de 6 años. Ella, una profesional de la salud, no encuentra una alternativa. Claro. No encuentra un tratamiento. Imagínate esas personas que no conocen nada. La falta de centros de adicciones o de control, en este caso, de gente que se pueda rehabilitar, es el eterno problema que tiene el Estado paraguayo. Y para cerrar nada más el tema de otras profesiones, también tienen adictos entre sus filas. Militares, extraoficialmente, conocemos casos. Es una problemática principalmente entre aquellos más jóvenes, efectivos militares más jóvenes. Y les traigo un dato más. Enero de 2023, el entonces comandante Gilberto Fleitas salía a decir y a destacar, lastimosamente tenemos cerca de una veintena de uniformados jóvenes que hemos detectado son adictos a las drogas y algunos de ellos fueron a rehabilitación, otros sufrieron la baja deshonrosa tanto en filas militares como policiales. Pero vamos a escuchar lo que nos decía en este caso la doctora Rosana González del Círculo Paraguayo de Médicos. Tenemos ciertas características con ciertas drogas que hacen que tengamos más accesibilidad, ya que conocemos los componentes, conocemos cuál es el mecanismo de acción que tienen estas drogas y también tenemos mayor accesibilidad a ellas por la forma de receta o estar en los hospitales donde están los medicamentos controlados que en muchas ocasiones son usadas por el personal. O sea, nosotros no podemos negar y no podemos seguir negando que existe una problemática dentro del sistema de salud, dentro de la parte de salud, donde existen también adicciones. Ahora la cuestión es cómo encarar esto, de cómo hacer de que nadie caiga en estas adicciones. Obviamente acá se tiene que trabajar con la persona primeramente y también buscar los mecanismos de control de estos medicamentos, de cómo controlarlos y cómo no hacer accesible. La gran problemática es a partir de ahora crear algún tipo de sistema de control, decía Rosana González, respecto a la provisión de esos medicamentos que para un médico o una enfermera ya directamente es tan fácil acceder y tan peligroso a la vez.